a todos, a todas. Les doy la bienvenida. Yo soy Verónica Engelberg, trabajo en Irradia. Les agradezco nuevamente por sumarse a este espacio compartido y conversado entre todos. La idea es poder llevar adelante la temática de gestión en comedores vinculados a la agricultura familiar. Desde Irradia estamos llevando adelante diferentes encuentros virtuales, exponiendo distintas temáticas que entendemos tienen que ver también con las organizaciones aliadas y con problemáticas que tienen que ver con el contexto actual, sin dejar de atender lo importante de cada temática que estamos exponiendo. Así que, si les parece, vamos a dar paso al encuentro que vamos a ir llevando adelante entre todos, y les reitero que lo que es el chat que aparece en el grupo, que seguramente lo tengan abajo, que dice chat, ahí pueden hacer sus consultas donde dice chat para todos, y las vamos a ir levantando junto con Carolina, que es una compañera también de Irradia desde Uruguay, para poder atender sus inquietudes y consultas, y en todo caso, si alguna hoy no se llega a terminar de salvar, digamos, se puede hacer un intercambio luego para poder dar respuestas, ¿sí? Entre todos. Estoy viendo, bueno, que hay gente de diferentes lugares. La verdad es que hemos recibido en las inscripciones, en todo lo que es el largo y ancho del país, y países vecinos también. Hay gente de Colombia, de Uruguay, de Perú, así que les agradecemos a todos por la confianza también que pusieron en este encuentro. Vamos a dar avance. A ver. Ay, perdón, voy por acá entonces. Un poco de presentación de Irradia. Estamos hoy, en la presentación ya decía, pero nos acompañan Dariela Carlini desde el INTA y Eleonor Fernández del INET, que después les voy a contar quiénes son ellas, ¿sí? Como les comentaba, la temática de hoy es gestión comunitaria de la alimentación, atendiendo lo que es las problemáticas y el funcionamiento de los comedores, entendiendo la urgencia del contexto, pero sin dejar de lado lo importante que tiene esta gestión. Y ahora le doy paso a nuestro gran compañero, Enrique Seminario, que trabaja con nosotros siendo un gran facilitador desde hace mucho tiempo, trabajando con distintas instituciones, y nos va a hacer una pequeña introducción. Enrique, tenés el micrófono silenciado. A ver, ahí está. No. ¿Va ahora? Ahí, ahora sí, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Lo del gran compañero será por la edad, posiblemente. No estoy acostumbrado a hablar solo, sino en conversación, que también me han pedido que acote mi discurso, que en general se extiende por ahí en exceso. Vengo de la conversación, de trabajar como extensionista y facilitador de procesos grupales. Trabajé muchos años en los grupos CREA, y en los últimos 8 o 10 años salí del mundo de la extensión agropecuaria para introducirme en el mundo de la extensión ciudadana, podemos decir, ¿no? Que es empezar a trabajar en la motivación del entramado comunitario, buscando la participación de las personas en sus comunidades para que sean más protagonistas de su propio destino. Y ahí fui cofundador inicialmente de esta fundación, Irradia, que busca estimular este tema en Latinoamérica, ¿no? Trabajando con las comunidades y su fortalecimiento y articulación para que puedan ir abriendo espacios de desarrollo local, con una visión humanista. A su vez, también me vinculé en varios espacios relacionados con los temas de los comedores y merenderos, ¿no? Esos espacios de
visualizados como de alimentación, pero de lo que fui aprendiendo, tanto en La Matanza como en la zona de Pilar, en el conurbano bonaerense, con algunas organizaciones sociales, son espacios que trascienden esa función alimentaria, porque hay demandas de apoyo escolar, de entretenimientos, de otras cuestiones que uno puede decir que, en términos de agrónomos, son embriones de centros comunitarios en el barrio, sobre todo en esos espacios donde el Estado está ausente, ¿no? Desde ese lugar fui conociendo todos esos procesos, ¿no?, y sus implicancias, y explorando Bueno, me parece que Enrique se nos cayó, son las cosas que suceden con Internet, pero si les parece, yo le había dicho cortito a Enrique, pero bueno, no fui yo, fue Internet. Así que si quieren, igual podemos seguir avanzando hasta que Enrique va a volver seguramente. Les presento quienes nos acompañan hoy. Por un lado está Dariela Carlini, que ella es psicóloga social, operadora en psicología social, se desempeña en la Agencia de Extensión Rural de Concordia, está vinculada al asesoramiento y conformación de organizaciones de personas que producen en el ámbito de la agricultura familiar y la economía popular, social y solidaria. Fomenta cadenas cortas de comercialización y mercados de proximidad. Desarrolla la incorporación de perspectiva de género en el ámbito rural y conforma la Mesa de Gestión para la Economía Social y Solidaria de Concordia, y ha realizado el asesoramiento en la incorporación de indicadores en los censos nacionales agropecuarios de la Unidad Especializada en Género del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala el año pasado. Le agradezco especialmente a Dariela que con el tema climático tuvo que trasladarse para estar presente, se había quedado sin luz y sin electricidad, así que habla también del compromiso de cada uno por estar hoy acá. Lo mismo con Eleonor Fernández, ella trabaja en el INET, en el Ministerio de Educación de la Nación, es especialista en educación técnica y formación profesional, trabaja en el diseño, desarrollo e implementación de planes, programas y proyectos de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales. También trabaja junto a diversas entidades civiles sectoriales, organismos de cooperación nacionales e internacionales y espacios comunitarios, vinculados al mundo del territorio, los alimentos y la cocina. Bueno, y ahora les doy paso, en este caso, a Dariela para que pueda seguir al frente de esta conversación. Bárbaro, gracias Verónica. ¿Cómo están todos y todas? Ya me presento Verónica, mi nombre es Dariela, soy trabajadora del INTA, más que nada extensionista rural. Cuando me proponen desde Irradia este conversatorio, pensando en la gestión comunitaria de la alimentación y en el vínculo de los comedores comunitarios merenderos con el sector de la economía popular y la agricultura familiar, empecé a pensar cómo diagramar el afuera del comedor, que es lo que me toca por ahí charlar a mí un poco, entendiendo que el afuera del comedor siempre es un escenario complejo, un territorio complejo, donde convergen muchas organizaciones, muchos intereses, a veces contrapuestos a nuestras funciones del territorio, y por eso esa primera imagen que se comparte en la primera filmina, que tiene que ver con esto. Nosotros en el comedor, pero como el afuera de nuestro comedor es este territorio complejo y una vez es escenario de caos. Y para pensar la gestión comunitaria de la alimentación, hablábamos anterior en la organización de este seminario en qué es lo que nosotros necesitamos ver, cuáles son las necesidades de nuestro comedor, para después poder pedirle a ese afuera, con este entramado tan complejo, las cuestiones que tienen que ver, ya sea de infraestructura de nuestros comedores, de insumos para la alimentación,
y atendiendo a esto de lo urgente y lo importante. Hoy lo urgente en este escenario de pandemia es poder generar o fortalecer el derecho a la alimentación de los sectores populares más vulnerables de nuestra población. Y en este sentido, lo urgente es poder cocinar o generar las viandas con lo que tenemos. Lo importante es poder planificar post pandemia cuáles son estas cosas que necesitamos del medio y del territorio. Y en este sentido, yo voy a hablarles del tema del entramado con la agricultura familiar y la economía popular. Pero para esto, como esta filmina que compartimos, tenemos que ver primero cuáles son las necesidades internas de nuestro comedor, para luego ver con quién del territorio articulamos e identificar ese con quién. Pero para esto, como va a hablar ahora Eleonor, primero tenemos que saber cuáles son los objetivos de nuestro propio comedor. Y en este sentido, le paso la palabra a Eleonor, que es la que va a hablar primero del adentro del comedor, para después poder seguir articulando en esta charla cómo articulamos con el afuera y cómo vamos viendo las soluciones para poder incorporar o solucionar las problemáticas que se nos van presentando día a día en nuestros comedores. Eleonor. ¿Se nos cayó, Ele? Me parece, a ver, perdón, voy a chequear. Está en silencio. ¿Está en silencio? A ver. Ahí ya se va de silencio. Ele, ¿podés desilenciarte? Yo no puedo desde acá, a ver. Ahí supuestamente me escuchan. Perfecto, ahora sí. Bueno, un poco la idea, se nos ocurrió, bueno, nosotros creemos mucho en las reglas estas que a veces nos ayudan, palabras que nos ayudan como a pensarnos y a proyectarnos. Y en ese sentido encontramos justamente en la palabra cocinar, que ustedes van a ver que está puesta ahí en las transparencias que le estamos poniendo, bastante de esto que veníamos hablando recién con Dariela. Por un lado está obviamente ese primer tema que es el conocer. De atención social, de contención. Está muy interesante esto de nosotros pensarnos, porque en realidad lo que nos permite es como identificarnos estas características que nos son propias y que seguramente también nos hacen diferentes a otras organizaciones. Cuando recién hablaba Dari, contaba de esta necesidad, digo, cuando nos juntamos con otros como para armar un proyecto social de estas características, en principio sí, básicamente la misión que se nos aparece, que ahí está expresado como misión, es esta necesidad de, bueno, dar alimento, atender esta necesidad de alimentación. Hay ahí parte de alguna cosa que nosotros llamamos visión, es decir, en general nos juntamos con otros, pero juntamos con otros que tienen, por un lado, objetivos y tenemos metas comunes con esos otros. Y por otro lado también ahí aparece una organización, de alguna forma, esto que decía Dari, por ahí nosotros nos damos cuenta que en el territorio hay algunos productos, y en realidad muchos de estos proyectos sociales nacen justamente de identificar que en el territorio tenemos algunas potencialidades que, bueno, hay que encontrarle, eso digo, como un cauce o un sentido. Acá simplemente está bueno que nosotros tengamos en cuenta
este círculo que tiene en el medio justamente el plato, porque esto implica como dos grandes desafíos, que es lo que vamos a tratar de estar permanentemente charlando con Dari, y es, por un lado, todo lo que tiene que ver con la gestión interna del comedor, todo lo que significa el comedor, y por otro, este nexo con el territorio, que es obviamente el que le da la razón de ser al comedor, si no, evidentemente no lo tendría. Si te parece, Dari, seguimos vos con... Dale. Bueno, ahí, bien como decía Ele, tenemos que tener identificados nuestro objetivo, nuestra misión, y también tener las necesidades propias o individuales de nuestro comedor. Y en este sentido es, primero, qué alimentos consumimos o qué alimentos brindamos a las personas que concurren a nuestros comedores, pero también es qué le falta a nuestras dietas. Y esto pensando, ¿no?, en lo importante, que a veces lo urgente nos tapa lo importante. En los comedores, por ejemplo, yo la experiencia que tengo en tres comedores comunitarios que trabajamos en Concordia, es que las verduras que llegan son papas, cebolla, morrón, zanahoria, algunas frutas, pero nunca hojas verdes, productos de hojas verdes. Y en este sentido empezamos a pensar estas cuestiones con los comedores y a pensar en nuestro territorio quiénes producen los que nos hace falta para agregarles a las dietas. Y en este sentido viene la articulación con las personas que producen en el ámbito de la economía popular o la agricultura familiar. Entonces, en esta cuestión es pensar primero en las necesidades propias del comedor, qué es lo que nos hace falta, y hablo de hacer falta en el sentido para incrementar las dietas y que tengan un valor nutricional más importante, pero también pensándolo desde la infraestructura de nuestros comedores. En qué condiciones cocinamos también, y qué es lo que nos hace falta, porque esto lo podemos articular con los actores del territorio. Y en este sentido, una vez que visualizo mis propias necesidades, tengo que empezar a pensar el territorio en las necesidades que hay en otros comedores. ¿Cuáles son los otros comedores que están dentro de mi territorio? Digo, ¿cuáles son las necesidades propias, pero también las comunes? ¿Qué comedores existen en el territorio? ¿Qué distancia tenemos entre los comedores? ¿Cuántas personas concurren a nuestros comedores? Para empezar a pensar en la identificación de actores como las organizaciones sociales y productores de la economía popular que están en nuestro territorio, que son las personas que producen, dónde se encuentran, a qué distancia se encuentran, y también empezar a pensar la relación con el Estado y las organizaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que poder identificar las políticas públicas que van a generar que podamos comprarle producción o no a las organizaciones sociales y agricultores familiares que están insertos en nuestro territorio. Y en esto, pensando en estas cuestiones, y van a ver que en la filmina hay como un engranaje que dice comedor, organizaciones sociales y Estado, es lo que yo me imagino de la gestión del territorio, porque al territorio también tenemos que gestionarlo, ¿sí? Y en este sentido, cuando hablaba con Verónica, con Enrique, con Eleonor, pensaba, bueno, ¿cómo ejemplificar eso de generar una red de comedores comunitarios para tener una gestión comunitaria de la alimentación y de las soluciones también que necesitamos y que tenemos que demandarle al Estado cuando el Estado no está presente? Porque no es lo mismo demandarle al Estado, yo desde mi propio comedor, sola, que generar una red de comedores donde podamos demandarles al Estado una demanda organizada, ¿sí? Eso es lo que tratamos, por lo menos nosotros en nuestro territorio, que de Concordia, de poder generar demandas organizadas del sector. Si podías pasar la otra, ahí está. Entonces, en este sentido, que ya Ele lo va a hablar más adelante, en la gestión de los roles y las tareas del comedor, tenemos que pensar no solo en la cuestión de poder cocinar y nada más. Hay que traspasar estas cuestiones de la tarea y pensar en, para generar una red, reconocer los otros comedores del territorio, ver de que cada comedor puede hacer un nodo, tener una o un representante por comedor y poder generar y entablar mesas de gestión
comunitaria de la alimentación. Y en este sentido es cada uno, como decía él, va a tener su propia misión, sus propios objetivos, sus propias cuestiones a solucionar, que a veces no se van a solucionar o no son iguales a todas. Pero tenemos que encontrar el objetivo común que sí nos permita generar esta red y estas articulaciones en el territorio, ¿sí? Y pensando en esto, es ver, generar una hoja de ruta de nuestro trabajo, digo, poder visualizar otros comedores, en nuestro propio comedor, ver cuáles son las necesidades, cuáles son las infraestructuras, y poder tener como tareas distribuidas y decir, bueno, el rol, necesitamos un representante que se pueda sentar en una mesa de gestión, quién convoca, cómo convoca, si convoca a nuestro propio comedor, si vemos cómo nos organizamos con los otros comedores para poder convocar estas cuestiones. Podríamos pasar a la otra filmina, Vero. Y acá está más representado, quise representar como la hoja de ruta, de decir, bueno, primero reuniones en mi propio comedor para poder analizar la misión, la visión y ver cuáles son las necesidades. De ahí generar reuniones quincenales, ver las necesidades comunes con los otros comedores del territorio y empezar a analizar las políticas públicas también que el Estado tiene para poder articular, ya sea compra pública, estrategias como la tarjeta alimentar, huertas comunitarias del programa ProHuerta, cómo articulamos estas cuestiones que nos pueden brindar todo lo que tiene que ver con los insumos que nos faltan y que se producen en la agricultura familiar, organizaciones sociales dentro del territorio, para poder generar una estrategia no solo de seguridad alimentaria, sino, como le gusta decir Enrique, también de seguridad nutricional, ¿sí? Y en este sentido creo que tiene que ser el camino post-pandemia, empezar a ver una demanda organizada de las cuestiones que a nosotros nos faltan en nuestros comedores. Ele, ¿querés continuar? Sí, cómo no. Bueno, la idea un poco en relación a esto que plantea Dari es, digo, bueno, desde esta voluntad colaborativa en territorio, donde nos encontramos con otro que estamos atravesando o que está atravesando lo mismo nuestro, muchas veces a mí hay una frase que me gusta decir siempre, y es que rápido y bien no siempre van de la mano. Muchas veces sucede que en el territorio hay alguna emergencia, y ante esa emergencia, que puede ser la donación de algún alimento, algún sobrante de producción. Bueno, en estos días lo estamos viendo acá en la provincia de Buenos Aires, tuvimos una zona de producción de papa donde, bueno, aparentemente aparece como gran cantidad de insumos, que en este caso serían papas, pero bueno, hay que ahí como generar algún procedimiento, digo. En este caso, piensen ustedes, la empresa está donando 25.000 casi kilos de papas. Imaginen ustedes el escenario de distribución, de logística, de organización de, en este caso, esa donación. Y por otro lado, me parece que esto que plantea Dari, de las pequeñas unidades productivas de la agricultura familiar, es bien interesante también, porque nos da esta dimensión territorial, donde nosotros también podemos organizarnos mucho mejor. No solamente, acá nosotros pusimos como algunos de los criterios de la ODE o la organización, que tiene que ver con el ingreso de materias primas e insumos. Digo, muchas veces hay un tema ahí que yo puedo hacer como una planificación de cuál va a ser el menú que voy a estar ofreciendo en función del histórico que yo recibo de donaciones, o de las que estoy inscrito en mayor o menor medida de algunos de los organismos públicos que hacen donaciones, o a veces en muchos casos también de productores o negocios o empresas locales. Ahí me aparece el tema de, bueno, ¿cómo ingreso esas materias primas? Si yo tengo como esta hoja de ruta que hablaba Dani desde la afuera, también esta hoja de ruta la necesito hacia adentro del comedor. Yo tengo que saber qué tipo de menú voy a estar estableciendo, cuántos voy, en este caso la mayoría estamos distribuyendo hacia el afuera, no prestando servicios de distribución o de servicio, mejor dicho, en el comedor, pero también hay
hay ahí la posibilidad que yo tengo que pensar que muchas veces, si la cantidad de lo que recibo es muy alta, también estoy con esta intención, que muchos de ustedes seguramente lo hacen, que es distribuir esta mercadería tal como me viene entre determinado núcleo de personas que sé que tengo en el comedor. Ahí me surge, por un lado, si me llega gran cantidad, bueno, ¿cómo hago el tema del almacenamiento? En general, nosotros siempre aconsejamos algo que acá nosotros pusimos preelaboración. Es decir, tener como organizadas ciertas, en el ámbito de la gastronomía le llaman a mise en place, es decir, tener como preparado ya cuestiones previas que me permiten, por un lado, capitalizar el uso de eso que me donaron. No sé, tengo 3 bolsas de cebollas y yo ya la almaceno con algún procedimiento, obviamente esto para mí tiene un mayor rinde si es que la voy a trabajar en el momento de una elaboración determinada. Y la elaboración en general también está bueno hacerlo planificado porque tiene que ver con esta cantidad de materias primas e insumos que yo tengo. Ahí en realidad, bueno, hay instrumentos que han circulado bastante, si ustedes quieren también nosotros se los podemos compartir, de lo que tiene que ver con la elaboración, es decir, pensar un menú semanal, un menú mensual. En algún caso yo recomiendo más el menú semanal porque me permite, digo, como una diatriba más ágil de resolución. Y por otro lado el tema del servicio y la distribución. En estos días nos hemos visto desbordados con el tema de la distribución, porque evidentemente de las cantidades de porciones diarias que entregábamos, estamos como bastante en un número mayor. Ahí el tema que tengo que pensar es que de alguna manera, ahora vamos a ver algunas cuestiones, sobre todo de seguridad, que tenemos que tener en claro en este proceso de distribución. En la mayoría de los casos, inclusive yo propongo el tema de gestionarlo en alguna bolsa nueva, digo, o algún elemento que sea de transportación, pero que sea nuevo, que ya no venga con un uso previo, porque el problema que tenemos ahí es que muchas veces, bueno, hay carencias en servicios de agua, el uso del agua no segura, también puede fortalecer algún problema después, que ahora vamos a ver alguno de ellos que está vinculado con el tema de los alimentos y la inocuidad de los alimentos. Otro tema que es importante es el tema de calcular. Ya nos vamos a la C del cocinar. El calcular tiene que ver con cuántas porciones o cuánto yo estimo que voy a estar usando. Vero, si me pasás la transparencia. Sí, ahí la había pasado. Ah, porque mi servicio es un poco más lentovich. Que tiene que ver, bueno, que tengo que ponerme en algún momento a hacer cuentas. Esto es detestable, es feo, pero digo, cuando era chica mi abuela me decía, de buenas voluntades está lleno el camino al infierno. Es decir, que hay un punto donde nosotros tenemos que organizarnos. Hay alguien que hace la cocina, hay alguien que hace la higiene, hay alguien que mira por el tema del ambiente y el equipamiento. Esto que decía Dari. No es lo mismo elaborar 200, 300 raciones con un espacio donde nosotros sabemos que tenemos un equipamiento base, pero lo tenemos en condiciones y funcionando. Este tema es importante porque entonces hay una persona que es la que del equipo es mengano o fulana que se encarga de revisar que todo lo que yo estoy usando funcione. Que las cuchillas me corten, que lo que yo esté usando sea un caldero con leña porque no tengo distribución de otro insumo de energía, bueno, pero tengo todo esto funcionando, digo, no es que tengo que ir a buscar, no tengo leña seca, en fin, todas las cuestiones que tienen que ver cuando yo digo ambiente y equipamiento, no piensen que estoy pensando en una cocina hiperequipada, sino lo que necesito simplemente para ponerme en situación de cocina, ¿sí? Y de organizarme. En cuanto a las materias primas e insumos, bueno, un poquito hablamos antes. Ahí hay que calcular muy bien cuánto me rinde y qué me rinde. Si me donaron, por ejemplo, el señor de la avícola me donó un cajón de pollos, si yo el pollo lo hago al horno, seguramente me va a rendir infinitamente menos que si lo utilizo para otras preparaciones. Entonces ahí hay como algunas cosas que puedo aprender, que tienen que ver con técnicas de, sobre todo, elaboración, es decir, bueno, cómo hago el porcionado del pollo, etcétera, que de un pollo que me puede servir para 4, lo puedo estirar hasta 10 porciones.
¿Esto qué quiere decir? Hay técnicas que yo puedo aplicar para optimizar todo lo que tenga que ver con el recurso de materia prima e insumos. A veces nosotros usamos por demás. A veces usamos el huevo completo y podemos usar por un lado la yema y por el otro lado la clara, y bifurco, uso de un mismo huevo para dos preparaciones diferentes. Y otro tema es los tiempos. Cuando nosotros nos organizamos con los tiempos, posiblemente hay como en la mayoría de nosotros tenemos como una rutina de el día. El tiempo está íntimamente ligado con eso que antes les hablé de la preelaboración. Si nosotros tenemos algunas preparaciones preelaboradas, la cocina básicamente son técnicas de combinación de determinados elementos. Si yo hago algún ejercicio de optimización, enseguida me voy a dar cuenta que por ahí el mismo tiempo que me tomé yo para preparar algunas cuestiones, como puede ser en el caso, vuelvo al caso de la cebolla, cuando la tengo ya lista y prevista, evidentemente a corto tiempo. O sea, acá aparece un tema que está relacionando con el ambiente y el equipamiento. La mayoría de nuestros comedores nos falta espacio. Es decir, cuando yo llego, Roxana me dice, no, déjame que tengo que cortar, no, espera que yo tengo que estar haciendo el sofrito, no, déjame. Hay cosas que nosotros podemos inclusive colaborar y en la malla territorial se pueden venir dando como sumando algunas preparaciones previas sobre todo y terminar algunos procesos sí en el espacio común del comedor. Otro tema que es muy importante es el tema de la identidad. ¿Por qué aparece acá en la I la identidad? Porque cada uno de nosotros tenemos, ahí aparecen como 4 dimensiones de la identidad, que tenían que ver con la identidad psicológica, la identidad esta que tiene que ver espiritual, la psicológica y la sociocultural. ¿Qué quiere decir esto? No todos somos iguales. Cada comedor va a tener una lógica, porque tiene un espíritu que les es propio. Hay algunos que son más de apachuche, otros que no. Digo, bueno, en estos tiempos de COVID, evidentemente el apachuche lo tenemos que poner por otro lado, pero sí, no es lo mismo. Bueno, nosotros trabajamos acá en Provincia de Buenos Aires con un grupo de mujeres migrantes, y bueno, evidentemente hay una identidad, en este caso de comida, nos están enseñando a hacer unas comidas con mandioca que son excelentes, con un altísimo valor inclusive nutricional, que si nosotros hubiéramos tratado de ponernos en un formato de lo que me dona en ese momento, por ejemplo, el mercado central per se, no, en cambio si yo sé que mi mayor consumo está asociado a una comida de tipo que puede ser andino o lo que fuera, empiezo también este sesgo, empieza a aparecer en mi comunidad. Piensen ustedes aparte que la cocina es reproducción de saberes, más allá que nosotros hoy estemos atendiendo una emergencia en este sentido alimentaria, me parece importante que no perdamos que la cocina recrea vivencias, valores, cultura, tradiciones. Acá el colega Enrique siempre habla del tema de la comensalidad. En este momento nosotros la comensalidad no tenemos posibilidad porque nos estamos dando de comer en un tipo de refectorio todos juntos. Pero sí a través de la cocina nosotros estamos haciendo una transmisión cultural y de valores. Otro tema que aparece que me parece que es muy interesante es el tema de la nutrición. Hay un tema acá que no es para menospreciar, y es el tema de que los valores, cuando a veces nosotros estamos en un espacio así, nos parece que, bueno, lo que nosotros podemos tener en términos de donaciones nos alcanza o nos satisface para la alimentación. Acá yo les comparto una imagen que son las guías para alimentación de la República Argentina. Algunos de ustedes seguramente lo habrán visto, esto antes se representaba en un triángulo donde estaban en la base algunos de los elementos y después íbamos subiendo. Acá, como ustedes ven en este nuevo diseño que tienen las guías, van a ver que aparecen algunos elementos que en los otros no aparecían, como es el tema de la actividad física, el menor consumo de sal y el agua. Después, en general, obviamente, ahí yo recomiendo que esto lo tengamos siempre en claro, porque inclusive esto que planteaba Dani cuando habla de la red territorial, me permite a mí decir, a ver, no sé, Dari ahora nos va a estar contando una experiencia de pescado con los pescadores artesanales que ya tienen Concordia.
está muy piola pensar que de esa manera yo me garantizo que esta cantidad de grupos de alimentos, si ustedes los ven, no me quiero poner teórica, pero son 6 grupos de alimentos que sí o sí nosotros deberíamos ingerir al día. Obviamente hay algunos de estos que no los vamos a tener. Entonces lo único que les voy a enseñar es algunos trucos por los cuales ponerle, si nosotros tenemos dos cereales y legumbres, por ejemplo, bueno, completo una proteína vegetal, ¿sí? Entonces, bueno, hay que buscar también una manera de cómo esta ruedita la voy moviendo de manera tal de poder componer y satisfacer mis necesidades básicas nutricionales. Esto deberíamos comer nosotros por día. Cuando nosotros después seguramente vamos a estar compartiendo esta guía, y si no pueden entrar y buscarla, las guías de alimentación están publicadas de la República Argentina. Está muy bueno porque, bueno, ahí enseguida me doy cuenta yo, bueno, desde que me desperté, qué cosas consumí y de qué cosas no consumí. Esto mismo tengo que pensar yo cuando hago la prestación en mi servicio de comedor. ¿Qué cosas tengo que pedir a este estado que me dé? No me des más latas, porque por ahí me das latas de carne y no necesito eso, yo necesito verduras. Y ahí me aparece el agricultor familiar que tiene una superproducción de espinaca y me ofrece la espinaca. Entonces, si tengo el verde, me está faltando otro color, tengo que pensar que otra cosa. Y capaz que lo puedo hacer al costado de mi comedor, o con un proyecto de escuela. Cuando habla ahí Dari de la red, también ahí no nos olvidemos que en casi todos los pueblos de la Argentina hay alguna escuela que produce y en general no consume todo lo que se produce. Dari, ¿algo más querés agregar de esto que te gusta? Sí, en este sentido, hablando de las escuelas, del territorio, nosotros acá, bien contaba él, tenemos 2 organizaciones de pescadores artesanales, una cooperativa de trabajo y otra una asociación. Dentro de la asociación pertenecen al movimiento de trabajadores excluidos de la economía popular, y ellos tienen un comedor comunitario, y toda la estrategia, tanto y hablando ¿no? de la articulación de elaboración del pescado de río, hay una sala de agregado de valor de pescado de río que se financió con Proyecto Pro Huerta Especial de INTA. Esta misma sala es la que se utiliza para generar los alimentos del comedor, pensando también en la infraestructura que tiene que ser acorde, que tiene que estar muchas veces, yo que recorro los comedores comunitarios, por lo menos acá de Concordia, se cocina abajo de un toldo, tipo olla popular. Digo, tenemos que empezar a pensar estas cuestiones, y los pescadores artesanales lograron articular toda esta cadena, digo, más allá de que ellos venden su propia producción, también abastecen a los comedores populares con productos de pescados de río con valor agregado, y esto tiene que ver con hamburguesa, filet y demás, en una articulación y en una red que es lo que tratamos de fomentar. Y en el caso de las escuelas también, con las escuelas agrotécnicas que producen, no venden su producción, tratar de generar los lazos para ver qué es lo que tienen, qué es lo que podemos reclamarles, y también al Estado, porque muchas veces, yo soy funcionaria del Estado, soy trabajadora del INTA, pero muchas veces necesitamos una demanda organizada del territorio, porque no podemos atender las demandas individuales de cada uno de los comedores en cuanto a hacer el nexo por la agricultura familiar o la economía popular. Si a nosotros nos viene una demanda organizada de 5 o 6 comedores del mismo territorio, podemos generar y ver qué capacidad de producción tienen nuestros productores y nuestras productoras para poder abastecer a esos comedores. Nosotros en ese sentido aquí generamos un proyecto justamente que tiene que ver con esto, visualizar el comedor comunitario, los productores y las productoras de la agricultura familiar, y ver cuántas porciones se cocinaba por mes, cuánto iban a requerir de acelga, de espinaca, de remolacha, de cibulet, de aromáticas y demás, y en base a eso organizamos al grupo de los agricultores y las agricultoras para poder abastecer a los comedores. Creo que esto, vuelvo a remarcar, es muy importante para el sector de la agricultura familiar y la economía popular, tener una demanda organizada del sector de los comedores, porque aparte nosotros, como trabajadores del Estado, como trabajadora del Pro Huerta y como trabajadora de la mesa de gestión, acá en Concordia tenemos una deuda pendiente, que es poder mejorar la alimentación de las personas que concurren a los comedores comunitarios.
para, como vuelvo a decir, como dice Enrique, garantizar no solo la seguridad alimentaria, sino también la seguridad nutricional, que es lo más importante, creo, a planificar post pandemia. L. Sí, me das pie para otro tema que es la A, y ya les dejamos porque nos interesa mucho escuchar y ver, ahí estábamos leyendo en el chat que hay numerosos proyectos, algunos desde la esfera pública y privada, donde, bueno, me parece que es muy bueno esto, que inclusive haya como esta lectura de estas experiencias donde realmente está dada la viabilidad, ¿no? No hay que inventar nada. Un jefe mío me decía siempre, no hay que inventar el agujero al mate. Y hay otro tema acá que aparece, que es el tema de la manipulación, las setas, la conservación y la regeneración. Recién hablaba ella, yo hincho mucho con esto. Después les vamos a seguramente también compartir más materiales sobre el tema. Es importantísimo que lo que nosotros recibimos, si es en estado fresco, a veces es un tema de apariencia, la condición no es fea del producto, sino a veces de apariencia, no está para la cadena productiva, pero para nosotros lo podemos poner en valor, higienizar correctamente y aprovechar. Hay un tema ahí que es el tema de las enfermedades de transmisión alimentaria. Yo siempre recomiendo que hagamos algún cursito chiquito, aunque podamos, vía online de manipulación y de ETAs, como para conocer qué riesgo tenemos, saber ese tema de la contaminación cruzada, eso de primero entra, primero sale, en el tema de la refrigeración, cómo hacemos la conservación. A veces es un tema, las ollas que nos quedan de un día para otro y las dejamos ahí porque, bueno, no tenemos dónde almacenar. Y por otro lado, este tema de la regeneración que tiene que ver, bueno, cómo a veces por ahí también puedo tener, por un lado, trabajar con este tema del cero desperdicio. Nosotros estamos en condiciones donde no podemos desperdiciar absolutamente nada de lo que tenemos en los comedores. Entonces, bueno, hay que tener como muy en claro técnicas de conservación y de regeneración para poder hacer una puesta en valor. Y para terminar, que seguramente de esto nos queda un montón para hablar, pero no los quiero entretener con esto, hay un punto que nos parece interesante, que es el tema de la resiliencia. Esto tiene que ver con esta capacidad que nosotros tenemos, que yo lo doy en llamar nuestros capitales intangibles. Es decir, que es una potestad, un conocimiento que nosotros tenemos que hay otros que no tienen, y lo tenemos solamente por la experiencia que tuvimos. Y esto es un valor para nuestro comedor. Ustedes seguramente se identifican en relación con otros comedores y dicen, yo soy distinta. ¿Por qué soy distinta? Porque seguramente hay una serie de cuestiones que tienen que ver con esto que vinimos hablando, de la identidad, de cómo preparan las porciones, cómo dan el servicio, cómo vecinos, cómo hacen todo el trabajo colaborativo en territorio que les da un perfil, o bueno, acá nosotros hablamos de una cultura institucional diferente. Cuando nosotros tenemos como este autoconocimiento institucional, también nos da esta potestad de saber a nosotros hacia dónde nos podemos proyectar. Eso que decía Dani. Momentáneamente nosotros estamos atendiendo importante de servicios de alimentación. Seguramente esto puede el día de mañana desembocar en otro proyecto, donde nosotros también podamos capacitar en estos espacios colaborativos con temas que tengan que ver de cocina, con temas de emprendimientos, en fin. Nosotros podemos proyectarnos también en función de esto que nosotros aprendimos. Yo siempre digo que hay un momento que está bueno, que es el momento de cuando nos sentamos y hablamos de cómo nos fue hoy, ahí cada uno da su percepción. Y fíjense ustedes que esas percepciones siempre son distintas, porque cada uno ponemos nosotros, de esta historia personal que cada uno de nosotros ponemos ahí bastante nuestro. Yo creo que por ahí está más o menos lo que me parecía importante, o al menos en este espacio compartir. Dari, ¿te parece algo más que me comí? No, me parece que ahí estamos bien, y me parece importante por ahí generar un espacio de intercambio con los participantes, de preguntas. Dale. Y demás. Estoy viendo que como que tienen también mucha experiencia y mucho contacto con el Estado, con las huertas, así que... Hay unos grupos muy interesantes, por lo que estaba ahí viendo sí. yo también en el chat. Genial, chicas. Primero, mil gracias a las dos
por su tiempo, por lo que han expuesto, su experiencia, su trabajo y su compromiso. Y si les parece, como ustedes bien están diciendo, podemos ir sumando las preguntas que fueron haciendo por el chat, y si quieren, en este tiempo, ir levantando la mano los que tengan ganas de hablar en vivo y poder tener un intercambio más fluido de conversación, sería genial. No sé si alguno quiere levantar la mano, o puedo ir leyendo las preguntas que fueron haciendo, así podemos hacer ese intercambio. ¿Les parece? Ah, bueno, Enrique es el primero en levantar la mano. Acá ¿Dónde estás, Enrique? No te pierdo entre toda la gente. Ahí está. Desilenciate. Ahí estás, si querés hablar. Bueno, yo desaparecí en un atentado contra la longitud de mi discurso. Yo creo que esto fue programado. Juro que no. Lo evaluaremos al final. Y a mí me parece muy importante que pregunten, ¿no? Y si es posible preguntarlo en directo con el micrófono, le da más calidez a la comunicación, y que hagamos ese esfuerzo de ordenarlo. Y la idea, para mí es muy importante, que nosotros diseñamos esto pensando Nuevamente, yo no tengo nada que ver con este silencio de Enrique, pero me parece que está bueno y nos da pie a que la gente pueda hacer sus preguntas. Si les parece, ahí volviste, Enrique, pero se había silenciado, no fui yo. Pero me parece que está bueno, igual, como no queda tampoco tanto tiempo, si bien nos podemos extender un poco para los que puedan, como el compromiso es hasta las 3, después el que quiera y puede seguir en contacto, pero para eso, hay gente que tiene otros compromisos, me parece que está bueno que tengan la posibilidad de hablar. Sí. Está bien. Termino lo que decía. Interpretamos la necesidad y ustedes interpretaron lo que iba a pasar acá. Todo un acertijo, ¿no? Bueno, la idea es que esto es una primera aproximación, y que si encontramos claramente la demanda, la necesidad, podamos organizarnos a futuro para poder atender mejor esa necesidad. Entonces, todo lo que puedan plantear, cuestionar, ahora en la conversación que podamos abrir, como posteriormente, a nosotros nos sería muy útil para poder construir el trabajo de ustedes. Nada más que esto. Bueno, como, no sé, a priori no veo manos levantadas. Si quieren les comento un poco lo que fueron comentando en el chat para tener un intercambio. Andrea, estoy viendo, bueno, hay mucha gente que se fue presentando, hay gente de Uruguay, bueno, como decía al principio, de todo el país también, al menos que han hablado por el chat. Dice Andrea Fantino: nuestro proyecto es cocinar en red, en cada casa elaboramos las viandas, surge durante la pandemia por las necesidades de la comunidad. La idea es continuar post pandemia. Yo te cocino es un proyecto en red y nos distribuimos los recursos acompañando a las personas desde sus múltiples lugares. Sí, no sé si Dar y Ele quieren dar alguna devolución, pero me parece que bueno, está bueno justamente también cada uno desde su propia realidad, como intenta hacerle frente a este principio de la urgencia, pero sin dejar de ver la importancia que esto tiene que ver con la alimentación. Ele. Sí, a mí me interesa ahí que nos compartan esta experiencia, este programa Yo Cocino, que ahí estaba leyendo recién en el chat, digo, porque a veces para lo que para uno es obvio, tiene que ver con las capacidades personales que tenemos cada uno. Parece sencillo el tema de organizarse en red y después hacer como una puesta en común y el plato conjunto. Si no me equivoco, esa es la lógica de este Yo Te Cocino. No es solamente que cada uno elabore una parte, que elabore un plato y lo ponga para compartir, sino que cada uno hace como algún proceso de la cocina. En lo personal me encantaría que este tipo de proyectos lo compartieran, ya sea a través de radio, bueno, o al final de la presentación estaban nuestros proyectos, porque me pareció muy capo esto, porque tiene que ver con esto que tenemos las mujeres, de cómo me organizo, hay que hacer esto, tuki, 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 y sale todo frita. Así que no sé bueno, si me están escuchando. Sí, no sé te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo soy Andrea, bueno, los saludo a todos desde acá, somos de Lincoln, este grupo.
Surge en realidad... También estuve en Lincoln, en la fiesta del queso fui. Ah, Expo Queso, sí. Mira, esta idea de Yo Te Cocino surge en realidad de estar encerrados en plena pandemia a pocos días de comenzar, y surge, bueno, del corazón de un grupo de artistas, en realidad. Un grupo que hacemos arte, hacemos teatro, de todo un poquito, y decimos, bueno, algo tenemos que crear en esta época. Y empezó esta necesidad de gente de no tener para cocinar, de no tener para comer. Yo también soy docente, y bueno, el grupo estoy en una escuela que está en un barrio bastante marginal, y bueno, esas familias quedaron sin trabajo en ese momento. Y bueno, yo empecé a crear una vianda en casa, dije, bueno, y empecé a compartir en las redes. Por eso Yo Te Cocino en red, es la propuesta. La cuestión es que de una vianda empezaron a surgir otras viandas y se fueron sumando cada vez más gente. Y bueno, y ahí empezamos a recibir donaciones para cocinar, ponernos de acuerdo, a ver qué plato hacemos en el día, acompañar las familias, los abuelos que quedaron sin el hogar de día, porque tuvieron que cerrar los hogares, tuvieron que cerrar los comedores. Recién ahora empezamos a ver un poquito de luz acá en Lincoln porque no hay casos de COVID, gracias a Dios, y bueno, tocamos madera, ¿no? Porque creemos que ojalá que esto continúe y que podamos seguir abriendo posibilidades a la gente, pero mientras tanto continuamos en esto de la red, y se fueron sumando, bueno, otras organizaciones a ayudar y cooperar, y entre todos estamos ayudándonos. ¿Y bueno, dónde estás? ¿En qué red estás? ¿En dónde se te puede buscar para seguirte? Mira, estamos en Facebook, Yo Te Cocino en red. Igual, perdón, Andrea, te invito, si querés, poner todos estos datos en el chat, así los compartís con todos, y el que quiera puede subirse al link y seguirlos después, ¿les parece? Bueno, ok. Digo, no quiero cortar, pero para darle tiempo también a otros para también que puedan sumar, y obviamente todo lo que hoy se genera son lazos que se inician, y después nadie pone el stop para que esto continúe, todo lo contrario, la idea es generar nuevos espacios, ¿sí? Acá tenemos a Karina Gutkowski, que trabaja en la Secretaría de Agricultura Familiar en Misiones. Dice, trabajo con pequeños productores que producen alimentos y actualmente los ofrecen solidariamente sin precio fijo, o sea, a voluntad de familias de barrios carenciados de Puerto Piray. Parece interesante también esto, ¿no? de pensar cuál es el valor de los alimentos y cómo hacer esa gestión de lo que nos hablaba también Dari. Bueno, hoy se celebra el Día de la Gastronomía Sostenible, 18 de junio, así que viene ahí por Puerto Piray que sostiene, bueno, Misiones tiene unos programas de comida muy buenos, tiene el Comite, el Va Adentro, tiene mucho proyecto de cocina, aparte tiene una cocina muy rica y muy buena en nutrientes. Estuvimos compartiendo la otra vez en un foro que hubo de cocina guaraní, donde tiene una cocina que por naturaleza conserva la guía del alimento para la población. Así que felicitaciones, muy buen laburo. Y tienen los misioneros también. Y aparte los misioneros. Hay Pamela por el chat, estaba pidiendo la palabra, Vero, a ver si le facilitamos que... ¿Cómo no? ¿Cómo no? No sé, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Pamela. Hola. Habla Pamela, pero somos dos. Estoy acá con Soledad Arce, que es en realidad la responsable de este comedor. Yo soy amiga y colaboro de vez en cuando, así que va a hablar ella. ¿Qué tal? Bueno, un poco fuimos contando ahí lo que hacemos en el comedor. Nosotros estamos hace 5 años, pero bueno, con el tema de la pandemia, ahí me ven. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Bueno, la realidad es que nosotros venimos haciendo huerta todos estos años con los chicos, y en este momento estamos repartiendo bolsones de alimentos a las familias que forman parte de nuestro predio, y algo que surgió a partir de esto fue tratar de que nuestra huerta sea una huerta comunitaria, porque la realidad es que fue una gran oportunidad de que las familias vengan a retirar los alimentos, de pensar en esto, de que en algún momento, bueno, puedan ser conscientes de dónde vienen esos alimentos, y que es una gran oportunidad de tener este espacio y que lo podamos trabajar juntos.
Así que también me pareció muy interesante lo que estuve escuchando sobre estar en contacto con productores locales, que es algo que no estamos haciendo, que no, la verdad es que nunca lo hicimos, y que me parece que es interesante. Pero bueno, en fin, también producimos alimentos, estamos haciendo unas hamburguesas de garbanzos y de lentejas, porque nuestro comedor es un comedor de alimentación saludable, los chicos están acostumbrados a comer esto. Lo que sí, las familias todavía no estaban acostumbradas, porque claro, vienen los niños, ellos prueban todo, pero cuando van en casa todavía siguen comiendo la comida que están acostumbrados. Entonces esta fue una buena oportunidad también de en los bolsones ofrecerles 10 hamburguesas a cada familia para que vayan probando, y la verdad que fue un muy buen resultado. Y bueno, vamos enseñándoles así de a poco a que prueben otras cosas. Así que, bueno, la idea sería que post pandemia pueda seguir creciendo esto, así que soy Soledad, Pamela es ella. Yo soy Pamela y ella es Soledad. Perdón, Soledad. Hay un tema muy importante que se va produciendo en los cambios de hábitos alimentarios, con el tema de esta preocupación que Dariela rescata. Yo siempre insisto, seguridad alimentaria y nutricional, mencionarlos siempre juntos para rescatar la parte nutricional, que aparezcan frutas y verduras. Y en la conversación permanentemente insistimos con pegar esas dos palabras, vamos instalando la cuestión. Y muchos comedores, y muchos comedores, yo he escuchado, habitualmente son señoras, responsables de su gestión, dice, tenemos que ver cómo disfrazamos algunas cosas que los chicos primero rechazan. Y en eso creo que tanto Eleonor como Dariela también tienen experiencia, y muchas de ustedes, para decir, bueno, ¿cómo lo enmascaramos lo que inicialmente rechazan por ahí? Es toda una habilidad de... Algo que nos sirvió muchísimo a nosotros es tener la huerta, porque los chicos no comían nada de hojas verdes, y cuando empezamos a sembrar y ellos vieron lo que cosecharon, hicimos la primera tarta de verduras y la comieron con mucho gusto, pero porque se dieron cuenta que todo esto había sido sembrado, cuidado, cosechado, como que tuvo otro interés, y la realidad es que funcionó. Y después incluso los padres, como bien que es trabajo del chico, para acompañar al chico, se abren la posibilidad de comer distinto también. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta, también digo, aprovechando el espacio. ¿Hay algún tipo de mecanismos que estén desarrollando ustedes desde el INTA o desde el INET para justamente favorecer, digamos, la generación de este tipo de redes? Porque es cierto que, bueno, yo la veo a Sole y a Benjamín, que es el otro muchacho que van todos los días a sostener el espacio. Yo soy una voluntaria, digamos, regular, pero no de todos los días. Y muchas veces en el día a día se hace complejo justamente el tendido de redes, la generación de vinculaciones. Todo esto que ustedes están mencionando me parece por demás interesante. ¿Cómo podemos instrumentar o potenciar ese tipo de vínculos? Sería tal vez el desafío, ¿no? Para generar esta demanda colectiva de políticas públicas al Estado para poder canalizar. Digo, no sé si podemos entrar un poco en ese tema, si es una pregunta frecuente o qué. Sí, mira, nosotros por lo menos acá en el caso de Concordia, desde el INTA y desde el programa Pro Huerta, que es donde yo tengo mis actividades, generamos esta mesa de gestión de la economía popular, y desde ahí, como instituciones del Estado, con las organizaciones sociales, tratamos de acompañar a todos los grupos a generar estas demandas organizadas. O sea que tenemos proyectos especiales de Pro Huerta, las mismas huertas comunitarias, las mismas cadenas de comercialización. Vamos acompañando justamente la articulación en el territorio, a través de capacitaciones, a través de distintos encuentros, como este de ahora, o sea, generar como encuentros en el territorio y decir, bueno, no sé, ustedes están, ahí yo veía, creo que son ustedes las que preguntan por el tema de la cosmética natural o algo de eso, chicas. Empezamos ahora a acompañar una chica que también es del barrio, y a partir de lo que surgió en la huerta estamos empezando a hacer este emprendimiento. Bueno, ahí digo, nosotros desde el INTA, como nuestra función de trabajadores del Estado es eso, justamente acompañar a las organizaciones a generar las redes pertinentes en el territorio, porque como extensionistas, yo siempre cuando lo conocí a Enrique le decía que vino a evaluar unos proyectos de Pro Huerta, que como extensionistas en realidad somos gestores del territorio, y esta es la mayor función de un extensionista rural del INTA, es poder gestionar
y generar los lazos en el territorio para generar las demandas articuladas. Por lo menos esa es mi visión de lo que tendría que ser el trabajo de la extensión rural en la economía popular y la agricultura familiar. Y en cuanto a la pregunta de las cosméticas natural, yo las puedo contactar con 2 productoras de acá, que están en la red de comercio Justo Pirigüé, que hacen cosmética natural, para que tengan el tema de los costos y demás. Yo creo que al final de la presentación está mi mail, pueden escribirme ahí, y incluso si desde Irradia les pasa mi número de teléfono, no hay problema. Sí, después, a ver, les aviso a todos, después van a estar los contactos de Dariela y de... estaba en la última hoja de la presentación que no la pasé porque directamente saqué pantalla, pero después les va a llegar también esto grabado con los contactos de las dos. No estoy encontrando ahora en el chat, pero teníamos también desde Uruguay, desde Río Negro, espera que me la anoté acá, ¿dónde está? Claudia Bertulio, que también hablaba sobre la experiencia de Uruguay, estaría bueno también si quieren compartir cruzando el charco, sería interesante. Ahí están Claudia y Lucía también, que pertenecen a políticas sociales del gobierno departamental y al Ministerio de Desarrollo, que quizás está bueno. Y bueno, y también acabo de ver recién a Candelaria, que también quizás Domínguez nos pueda contar un poquito sobre lo que están trabajando a nivel de la Universidad de la República en Uruguay con respecto a las huertas. Sí, Candelaria ahí señaló que se tenía que ir porque tenía clase a las 15, pero ahí dejó los datos y una experiencia aparentemente muy interesante también por lo que puso ahí en el chat. En relación al rol de las escuelas, digo, ahí me parece que sin duda en el año 2005 se aprueba una Ley Nacional de Educación Técnico Profesional, que es una ley que tiene financiamiento para proyectos institucionales vinculados justamente con este tema del territorio. Lo que sí coincido con las chicas es bastante complejo muchas veces instrumentar estos proyectos en el territorio, digo, porque bueno, es como encontrar todas las ventanitas posibles, es una magia que no es tan, digo, los instrumentos están, como digo yo, los instrumentos están, pero bueno, falta como poder un poquito más de difusión, ahí el Estado, en eso somos, al menos yo soy bastante crítica porque me parece que somos bastante mezquinos con la información y no muchas veces damos la pista clara de cómo llegar, y las escuelas muchas veces tenemos como una cosita de mirarnos mucho la panza y no tanto el contexto. Pero también hay muchas que lo hacen y lo hacen bien, digo, lo que es interesante ahí es saber que hay una institución que tiene un potencial. Entonces también ese juego de nosotros poder interactuar con esta institución, sabiendo que está el potencial, están los mecanismos y están los recursos, entiendo yo que también es un desafío que tenemos que llevar adelante. En las escuelas, si no se genera a veces también mucho conocimiento que queda como encerrado en la escuela y no se derrama hacia la comunidad donde en general está inserta la escuela. Y ese es un problema y es una picardía, porque muchas veces ahí tenemos chicos jóvenes que quieren participar, en general en el ámbito de la formación profesional, ante estos temas, bueno, de cuestiones inclusive, algunas que tienen que ver desde la puesta del negocio en funcionamiento, del packaging, soluciones tecnológicas, algún proceso de la producción, seguramente de estas escuelas o centros de formación profesional nos pueden dar una mano. La prueba está y con esto las dejo más hablar a ustedes, con el tema de las mascarillas que sucedió hace más de 3 años, nosotros veníamos desde el INET dando impresoras 3D a las instituciones educativas. Digo, tuvo que ocurrir la pandemia para que se diera a conocer de que la mayoría de los centros de formación profesional del país están produciendo mascarillas para la protección del COVID. Digo, estas son las cosas que, bueno, no debería haber un COVID para tener que salir con un producto a atender una demanda, pero bueno, también me parece que parte de lo que nos está dejando esta pandemia son estos aprendizajes. Así que bueno, me interesa mucho y cuando no sucede, ya saben, ahí está mi mail y también, bueno, muchas veces es facilitar la comunicación porque a veces ni siquiera por ahí tenemos como claramente en la comunidad identificado quiénes pueden ser las contrapartes. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien, yo estaba un poco levantando el chat. Sí, ¿quién está hablando? Claudia. Adelante. Hola, ¿qué tal?
Bienvenida. Bueno, me presento, gracias. La verdad que este espacio está buenísimo para aprender y compartir con ustedes. Bueno, yo soy de Yun, del departamento de Río Negro, de Uruguay. Hace 14 a 15 años que trabajo en la Intendencia, en plan alimentario. Son los depósitos donde recibimos los víveres secos desde INDA, que es del Ministerio de Desarrollo. Y bueno, mi función en sí es poder distribuir esa mercadería. Ahora con esto de la pandemia, bueno, como ustedes hablaban, también acá los productores hemos tenido donaciones, tanto de productores de arroz como horticultura, papas, como ustedes hablaban también, grandes donaciones de papas, se ha distribuido por todo el país. Nosotros hemos sido como que los intermediarios para poder hacer llegar a los lugares estos víveres frescos. Bueno, desde acá lo que se ha hecho es, se llama PROA, es la unión de Intendencia, MIDES, el municipio de acá de Yun, en conjunto se hacen relevamientos de familias, se pone se coteja datos para no interponer recursos, y bueno, en sí se está trabajando desde acá, sí, hay comedores, desde el comedor también, se están haciendo viandas. Bueno, Lucía Machado, que anda por ahí, trabaja en INDA, es la supervisora, es la que anda ahí en las instituciones, en el comedor, supervisando todo esto. Bueno, se hacen viandas y la gente levanta la comida, se entrega a las personas que están en situación de vulnerabilidad, por ejemplo los mayores de 60, se les lleva su comida diariamente, de lunes a sábado. Y bueno, estamos en eso, aprendiendo, valorizando también de esta pandemia, porque nos ha enseñado muchísimo, creo, a todos. Y bueno, unificando cosas, trabajando interinstitucionalmente, que a veces no se logra, y creo que esto ha logrado todo esto y todo eso. Bueno, estamos en eso. La verdad que es un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Claudia, aviso antes que algunos entiendo que se tengan que retirar pensando que era una hora el encuentro, que mañana por el mismo mail que ustedes se anotaron, les va a estar llegando la grabación, ¿sí?, de este encuentro y la presentación también del PowerPoint, ¿sí? Así que si alguien tiene también alguna pregunta más o algo que comentar, me gustaría hacer un aporte. Lucía, dale. Bueno, hola a ¿Cómo todos, estás? ¿cómo están? Me presento, ya me presentaron algunas de las compañeras, pero soy Lucía Machado, también resido en Yun, soy nutricionista y trabajo para el Instituto Nacional de Alimentación con MIDES. Entonces me quedé con algo que nombraron anteriormente, es que a veces tienen que surgir estas situaciones de emergencia para que, bueno, como ver qué alternativas hay para asegurar el derecho a la alimentación, una alimentación digna para todos, y bueno, y se cumpla esto de la seguridad alimentaria y nutricional, que creo que el nutricional siempre o muchas veces queda por fuera, y entonces las frutas y las verduras se nos escapan, y es algo tan importante que lo deberíamos de tener siempre presente. Como una experiencia que hubo acá en el departamento de Salto en 2017, hubo una gran inundación, entonces bueno, ahí para poder apoyar tanto a los productores familiares que bueno, se veían afectados por la inundación, así como también las personas que estaban sufriendo esta inundación, surgió desde el ministerio bueno, poder implementar lo que son las compras públicas, ¿sí?, a estos productores familiares, y que bueno, que se provea no solamente de víveres secos, ¿tá?, sino también de frutas y verduras, ¿tá? Y a partir de eso se fue manteniendo en el departamento de Salto, y ahora se va extendiendo hasta Artigas, hasta Cuarembó, Rivera, toda la zona norte, vamos a decir, de Uruguay,
Y bueno, y se está intentando implementar otras redes en el territorio para poder cubrir el resto de los departamentos. Acá todavía, como lo decía Claudia, se reciben víveres secos, ¿tá? Y nos queda esa pata de lo nutricional, sí, que es como una debilidad, que nos faltan las frutas y las verduras, que es fundamental para bueno, la alimentación y la nutrición. Pero que también, bueno, creo que justo esta situación de emergencia con el COVID nos deja esos aprendizajes y esas redes de cómo se tiene que trabajar en red para poder lograr los objetivos. Eso era como más o menos le quería aportar esa experiencia que de acá. Creo que también mucho depende del Estado, de la voluntad que haya, que a veces las instituciones quieren más, pero si la voluntad del Estado no está, se hace un poco engorroso ese camino. Y bueno, pero todo se va logrando de a poco. Perfecto, así es. Son problemáticas que se repitan, no importa de qué lado estemos, ¿no? Las problemáticas son en común y por eso está bueno también saber que no estamos solos cada uno en este trabajo, ¿no? De llevar adelante con la comunidad. No sé si alguien más tiene algo que quiera contar o quiera sumar. Una cosa más antes de olvidarme, en este mail que les vamos a enviar, también si ustedes quieren sugerir acá, ahora o después a través del mail, temas que quieran profundizar sobre estas temáticas, son bienvenidos, ¿sí? Estamos ya preparando incluso un próximo encuentro, un próximo webinario que tiene que ver con huertas comunitarias y parques huerta, así que también me parece muy en línea con temáticas que estuvieron saliendo hoy, pero si les parece algún otro, todos formamos parte de esta comunidad, así que está bueno que sean temas de interés. Pero un poco agregando a lo que decían Claudia y Lucía, yo vengo de trabajar en una organización donde era beneficiaria del servicio de ambas, y yo una de las cosas que rescato en eso es ese trabajo de articulación del sector público-privado, que a veces nos cuesta cuando estamos del lado de la organización entender cómo es ese dinamismo. Y yo creo que desde el momento, por ejemplo, Lucía, que nos visitaba y conocía la realidad institucional, podía llegar a entender y volcar al Estado, ¿tá?, cuál era la necesidad nuestra y cuáles eran las diferentes líneas, que a veces no existe una línea de trabajo o no existe una forma, porque nosotros como organización que producíamos alimentos frescos, no estábamos no estamos aún contemplados dentro de lo que es el pienso de quién podría vender esos alimentos frescos. Entonces, la idea de poder abrir esos canales, de decir, bueno, lo que no existe, poder llegar a construirlo. Pero me parece que eso se da a través de la comunicación y que los profesionales puedan visitar las organizaciones, puedan entender las realidades. Después, una de las cosas muy lindas también que Lucía nos compartía eran los recetarios de cómo cocinar con los alimentos que nos daban. Yo en la primera parte donde hablábamos de cómo calcular, y ver la necesidad, entonces en ese cálculo también tener en cuenta qué es lo que recibimos y qué podemos hacer con eso que recibimos. Y me parece que ahí está la riqueza de la articulación del público-privado. Genial, está buenísimo. No, quería agregar algo eso de Carolina. Es verdad, con Carolina nos veíamos muy seguido, estamos en articulación constante, y Lucía, bueno, sin duda. De la parte nutricional, lo que hablaba Lucía, hay un desconocimiento muy grande, ¿no? Creo que general en la población, en la parte nutricional, y eso es lo bueno, por ejemplo, en los comedores municipales y en las instituciones que son beneficiarias desde INDA, que es donde Lucía aporta eso, ¿no? La importancia de lo que es una porción, que mucha gente a veces viene a nuestra oficina quejándose de que no tiene carne o que no tiene algo ese día la comida, y la importancia de transmitirle a las personas el por qué, capaz que ese menú ese día no tiene esa carne, porque capaz que tiene otras cosas que son tan nutritivas como la carne y son suplementos de la carne, ¿no? Digo, lo importante es que esté una profesional, una técnica, una nutricionista en esto,
Eso quería destacar porque, digo, con esto de la pandemia, creo que todos hemos aprendido un montón de esto y la gente lo está entendiendo o de a poquito le hacemos entender el porqué de por qué se come de determinada forma. Y la importancia de lo que es la fruta y la verdura, que a veces son inalcanzables, pero digo, gracias al esfuerzo de todos, en un comedor hoy existe, al menos acá, existe su postre, que es una fruta, su porción de comida todos los días. Eso quería destacar de esto, ¿no? Que el trabajo en conjunto con los técnicos y que uno también aprende un montón y puede transmitirlo a los usuarios. Nada, gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, Dari, L, ¿querían agregar algo más? Enrique me pidió también un minuto, dijo, para también cerrar. Yo por pero, ahí no me corten, no me corten. No, yo no tuve nada que ver, ¿eh? Yo por ahí quería, en esto de la articulación público-privada, por ahí, ustedes saben que en Argentina se implementó la estrategia de la tarjeta alimentar, y nosotros como Estado, y trabajando con productores y productoras de la economía popular en redes cortas de comercialización, tuvimos que empezar a pensar cómo lográbamos que esta política pública del Estado Nacional quede en los productores locales y no en las grandes cadenas de comercialización o grandes supermercados que el dinero no aporta a la economía local. Entonces, en ese sentido, y en los sentidos que decían las compañeras del Uruguay, nuestro equipo de trabajo está integrado por nutricionistas, que son las que nos ayudaron a armar las canastas de alimentos, con alimentos porque también es importante poder concientizar a la población que hay alimentos de estación, que son de producción local, para consumir, y enseñar en este sentido eso también me parece muy importante. No siempre los alimentos van a estar disponibles todo el año, también empezar a construir esto. Y con esto, y con la articulación de las nutricionistas, pudimos armar unas canastas que se comercializaban a precios populares, y pudimos, esta estrategia del Estado Nacional, poder volcarla a la economía popular y a los productores y productoras de la economía popular. Esto también me parece importante, empezar a pensar estas cuestiones en la articulación pública-privada, y donde también desde el Estado hacemos que quede el dinero, no es lo mismo que se lo lleve Carrefour que quede en nuestros productores locales, ¿sí? Eso nada más quería comentar. Excelente, Dari. L. No, bueno, nada, no quiero ser reiterativa, digo, me parece que ahí hay como una multiplicidad de cosas que están buenas, digo, me parece que en toda la charla subyace también esta importancia. Yo vengo del mundo de la técnica y la técnica sirve. Digo, la técnica y la profesionalidad, en la recién Dari hablaba de las nutricionistas, yo hablo siempre del mundo de los cocineros. Me parece que cada uno desde su lugar técnico, ella como nutricionista, en el caso de ustedes también, sus perfiles profesionales en el territorio siempre suman, digo. Entonces me parece que está bueno valerse de estas como instrumentos que existen y simplemente apropiarlos. Digo, todos tenemos la posibilidad de apropiarnos de estos conocimientos para usarlos en beneficio y mejorar el proyecto que todos estamos teniendo. Así que nada, un abrazo, alentar muchísimo a todo este grupo que vi ahí de gente que dejó mails y contactos y están interesados y quieren seguir mejorando, porque bueno, me parece que de esto se trata la vida, así que un placer y muchas gracias a Irradia por este espacio. Gracias a vos, a ustedes. Enrique, para cerrar. Bueno, anoté algunas cosas. Les pasamos todos los mails de los que participaron a todos para que se puedan conectar independientemente de Irradia o de INET o de qué sé yo. La parejita que logró armarse con este proyecto, que es la de Dariela y Eleonor, se encontró, ellas que no se conocían, se entusiasmaron, ven complementariedad y ya se están armando para de post pandemia una gira para recorrer por lo menos Argentina y con la idea de ir por Sudamérica. Tiene mucho para aportar. Vamos a facilitar, es nuestro rol, nuestra responsabilidad, nuestra misión, en la construcción de redes, pero lo podemos hacer en la medida que todos nos ayudemos entre todos a construir esa red.
Un tema que no tratamos, que yo también abordo en algunos espacios, es el recupero de frutas y verduras de los mercados de distribución, donde hay mucho para hacer ahí, porque esa fruta y verdura, si no, va a un container de desperdicio, que además es un costo para el mercado. Así que hay una posibilidad de interacción y banco de alimentos, lo está haciendo en varios espacios en Argentina, en todo el territorio. Lo importante también lo de la flexibilidad en términos de alimentación, de gestión del comedor y de nosotros mismos como organizaciones para encontrar los espacios de articulación y de potenciarnos entre nosotros. Bueno, les agradezco muchísimo. Si hay interés, fue un tanteo, una exploración de qué necesitaban, que puedan ustedes decirnos cómo continuar. No ser interpretadores de lo que ustedes necesitan, sino ser facilitadores de que encuentren respuestas. Y desde ese lugar les agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias. Perdón si alguien quedó, que haya querido hablar y no le dimos la palabra, quizás se mezclaron algunos de los chats, por favor, díganme si alguien quedó con algo para comentar, porque ahí estoy viendo en el chat y a lo mejor algunos ya hablaron. Pero no querría que alguno se haya quedado con la palabra en la boca y que no haya tenido la oportunidad, porque justamente la intención de este encuentro es poder exponer y conversarlo más allá de las instancias que se puedan dar después. Así que si eso sucedió, en primer lugar les pido disculpas, y en segundo lugar, si quieren hacerlo, también pueden hacerlo ahora. No sé, no veo una mano levantada, no estoy viendo todas las pantallas, pero no querría dejar a nadie con ganas de decir algo. Yo creo que lo bueno de esto es que si queda algo de ganas de poder, por eso la pregunta que tú hacías, que justo Pamela veo que estuvo ahí poniendo algunas, es poder tener, bueno, para un próximo encuentro también de seguir enriqueciéndonos con estos espacios, ¿no? Yo creo que esta instancia, después de una presentación tan rica que hicieron Dariela y Ele, que me parece que es sumamente importante para seguir fortaleciendo y generando lazos y redes de acción, ¿verdad? La idea es que estos espacios sean facilitadores de esos encuentros. Y estamos aprendiendo junto con ustedes. Desde el punto de vista de Israel no somos expertos, ¿no? Las expertas acá. Ahí, perdón, Enrique, perdón, me parece que Pamela nos levantó como 10 manos, que no sé si son de saludo, me parece que es de que tiene ganas de decir algo. Por favor, Pamela, es tu momento. ¿Estás muteada? Es más, Pamela Natana, ahí, por favor, porque vi que mandaste muchos mensajes y no sé... son aplausos. Son aplausos porque aplaudo esta iniciativa y el encuentro y que sigan sucediendo. Muchísimas gracias, seguimos en contacto. Esto que decían de generar una red es siempre lo que proponemos desde Irradia, así que me parece que estamos todos en esa sintonía, me alegro de que esto suceda. Así que seguimos, esto es solo el comienzo. Les agradecemos desde Irradia un montón que hayan tenido este tiempo y esta vocación de participar y de sumarse en esta red. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro. Ya les llegará información. Ahí abrimos los micrófonos para saludarnos y las cámaras quienes quieran y bueno, y agradecerles a todo el tiempo, el espacio, y como decía Enrique, acá es construir de un mano a mano, de un lado a lado, ninguno tenemos la verdad de todo, sino que la experiencia de situaciones vividas, y la idea es seguir construyendo juntos. Bueno, vamos por la seguridad alimentaria y nutricional juntas. Sin duda. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias especiales a Dariela y a Eleonor, dos genias. Gracias a todos, y bueno, estamos en contacto y a disposición para lo que necesiten. Gracias. Gracias.